Buenos días, profesora y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar nuestro informe sobre el análisis jurídico del centralismo en el Perú. Si bien el centralismo en el Perú es una problemática muy relevante y compleja en nuestro país, mediante esta investigación buscamos darle una explicación jurídica tomando en cuenta la intervención de los poderes del Estado y las cuatro fuentes del derecho peruano. Con respecto a Lima, se toma esta como el centro del país, apartando las provincias, regiones y departamentos. ¿Cómo podemos observar esto? Pues lo observamos ya que en Lima se concentran las clínicas, mini markets, zonas de entretenimiento como cine, centros comerciales, cosas que no podemos observar en provincia. El origen del centralismo invadió al Perú desde su independización, pero también surgieron iniciativas de descentralización durante el periodo republicano. Es por ello que en caso del Perú hay una posición central, de la cual se irradia nación, por así decirlo, o sea que se imparte la cultura, los valores, incluyendo la lengua, la religión, entre otros. Con respecto a los antecedentes, Zenón Eduardo Vargas Morales redactó Centralismo, Descentralización y Expectativas de la Ciudadanía con Chucos bajo Región Ancash. Mediante esta investigación busca darle una explicación y busca dar a comprender las expectativas de los ciudadanos de la región de Ancash. Doy el paso a mi compañera Fabiola. Buenos días con todos. Bueno, seré la encargada de hablarle de dos puntos importantes en el tema principal, los cuales son los gobiernos regionales y municipalidades y con ello las comunidades campesinas. En este primer punto, cabe mencionar que las leyes que amparan su existencia y estructura son la ley número 27867, la ley orgánica de gobiernos regionales, y la ley número 27972, la ley orgánica de municipalidades. Un dato resaltante en este punto es el hecho de que existía una representación bajo sospecha que se daba en la elección de 1989, pues era un complicado producto de tres fuentes de representación, los cuales están plasmados ahí. Cada uno constituía un tercio de la asamblea. En esto pues se daba un tipo de elección indirecta, es decir, la población no elegía a su representante, sino que estos ya eran elegidos. Y por lo tanto funcionaba todo el tiempo con la amenaza de la destitución por parte de la asamblea regional, pues ellos eran los encargados de fiscalizar al presidente y otros representantes. Por otra parte, la ley número 24656 es aquella con la que el Estado busca garantizar el desarrollo integral de las comunidades campesinas, sobre todo el derecho a la propiedad de territorio y la participación de los comuneros en decisiones propias de cualquier representante. La relación entre este último punto con el tema en general se deriva de datos estadísticos propios de un estudio realizado por parte del INEI en el periodo del 2012 al 2017, en el cual pues nos plasma que a causa de la poca presencia de oportunidades e impartición de suministros que existe entre Lima y las comunidades, muchos ciudadanos de las zonas altoandinas emigran a la capital del Perú con el fin de encontrar una mejora en su vida. Una estadística que nos muestra la realidad de lo que ya mencioné con anterioridad es el hecho de que el 55% del ingreso nacional se centra en Lima metropolitana. Y bueno, por otra parte, se ha podido deducir en base a esta investigación que con la aplicación de los tres preceptos del piano en la sociedad se podría lograr un cambio significativo dentro de ella, pues estos lo que buscan en sí es regular ciertas actitudes equívocas del ser humano. Muchas gracias y le doy paso a mi compañera. Mi compañera Gabriela y yo hablaremos sobre fuentes del derecho. El centralismo a lo largo de su historia en el Perú ha tratado de ser eliminado en base a la creación de leyes y normas que regulen este tipo de acciones que no le hacen un bien a nuestra sociedad. Por el contrario, traen consigo diferencias sociales, afectando el buen desarrollo de este ámbito en especial. La ley número 27783 lleva a efecto una sección a la Constitución Política en relación a la descentralización, con el cual se ajusta la conformación y distribución del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente a los tres niveles de gobierno. De igual manera, resuelve las normas que ajustan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. Otro punto importante es que esta ley determina la finalidad, los objetivos generales, principios y criterios del proceso de descentralización. Además de ello, busca moderar la formación de regiones y municipalidades. Legislación. La legislación en contra del centralismo también tiene lugar dentro de la Constitución Política del Perú, pues hace su aparición en el título 4 de la Estructura del Estado, capítulo 14, el cual nos habla sobre la descentralización en todos sus artículos desde el 188 a 199. Ejemplo de ello es el artículo 188, que nos dice: la descentralización es una forma de organización democrática
y constituye una política permanente del Estado de carácter obligatorio que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Doctrina. Para iniciar haciendo un análisis del clasismo basándonos en la fuente del derecho de la doctrina, se necesita saber que está constituida por las opiniones escritas de los estudiosos del derecho, al reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. Para Bergottini, 1986, los procesos de descentralización y descentralización pueden convivir en el mismo ordenamiento sin excluirse mutuamente. Un Estado total centralizado no existe y una descentralización limitada conducirá a la desmembración del Estado. Continuando con la costumbre como fuente del derecho con respecto a al centralismo, tenemos a la regionalización, la cual se desarrolló entre los años 1987 y 1990, en la que las nuevas sedes regionales se llegaron a convertir en lugares privilegiados, mientras que las periferias siguieron siendo abandonadas como antes. Los electores en zonas alejadas la costumbre antes mencionada se desarrolló entre el año 1896, en la cual los candidatos presentaban sus actas que pasaban a la Comisión de Poderes. Posteriormente, los candidatos se presentaban ante la Cámara para pasar a exponer sus propuestas y la razón de su elección. Finalmente, la Junta procedía expresando su veredicto final. Continuando con la jurisprudencia, se expone el caso que ocurrió con el programa llamado La Paisana Jacinta, que se transmitía en la cadena de televisión llamado Frecuencia Latina, en donde se caracterizan, o se resaltan, mejor dicho, actitudes altamente racistas y discriminatorias que vulneran los derechos estipulados en la Constitución Política del Perú en 1993, inciso 2 y 19 del artículo 2. La jurisprudencia suprema emanada por recurso de nulidad dice que el delito de discriminación señalado en el artículo 323 del Código Penal sanciona a aquel que por sí mismo o por medio de otros discrimine a una o varias personas o que de manera pública incite actos discriminatorios por raza, sexo, genética, afiliación, identidad étnica, vestimenta, entre otras, con el fin de invalidar el reconocimiento o goce de los derechos. Como posible solución al caso, exponemos también el artículo antes mencionado de la Constitución Política y la Ley número 27270, la cual es la Ley contra Actos Discriminatorios, que menciona que el artículo 323 del Código Penal impone la pena privativa de libertad entre 2 y 4 años e inhabilitación indicada en los numerales 1 y 2 del artículo 36 si es que el agente actúa en su calidad de funcionario público. Tenemos la intervención de los poderes del Estado en relación al centralismo. Podemos ver en la intervención del Poder Judicial, es el que se encarga de administrar la justicia y hacer cumplir las leyes en el país. Y en el caso de la centralización, se puede observar en el siguiente expediente. En la sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril del 2020, caso de la ATU, donde la Municipalidad Provisional del Callao demanda al Congreso de la República por la Ley 30.900, alegando que se están vulnerando los principios de primacía de la Constitución y la jerarquía de las normas. La intervención del Poder Legislativo es el encargado de emanar los proyectos de ley y también es responsable de desarrollar y revisar el marco legal del Estado como base de las políticas nacionales, así como la función de control. Como se puede observar en la siguiente ley, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales número 27.867. La intervención del Poder Ejecutivo frente al centralismo. Se encarga de dirigir el país y puede ejercer el derecho de reformar leyes sin vulnerarlas ni falsificarlas. A la vez también puede tomar medidas excepcionales mediante decretos respaldados por la fuerza de la ley. Por eso el Poder Ejecutivo tiene la función de administrar y facilitar los diversos proyectos de crecimiento nacional y sectorial, teniendo en cuenta los planes establecidos para el desarrollo regional y local. A continuación, mi compañero. Arraigando el tema del centralismo en la actualidad, nosotros tomamos como ejemplo las elecciones, en las cuales los candidatos ofrecían unas propuestas de solución a esta problemática. En el caso de Keiko Fujimori, propuso centrarse en el trabajo a través del cambio del pensamiento a uno no colonial, mientras que Castillo ofrecía reformas sorprendentes e inalcanzables, pero su estrategia fue
enfocarse en la población que había sufrido las consecuencias del centralismo, mostrando la imagen de un hombre trabajador y de campo y humilde, consiguiendo así la victoria con un 50.1%. Nuestra posición como grupo es que estamos en contra de la centralización y que a pesar de que el gobierno ha tratado o ha buscado medidas para erradicar esta problemática, no lo ha conseguido, no ha conseguido ninguna solución notable. Es por ello que llegamos a la conclusión de que el centralismo se encuentra aún latente en el Perú, y esto puede ser por la desinformación, la falta de interés de los representantes o la corrupción, y que las medidas que el Estado ha tomado para contrarrestar esta problemática simplemente se ha basado en promulgar leyes, y también debería enfocarse más en la práctica de estas sin dejar de lado la preocupación de cada comunidad. Eso es todo, gracias.